¿Qué tal, bandita coleccionista? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez les traemos en exclusiva la pieza de Majin Buu vs Kid Buu de la marca Cloud Studios en escala 1:6. Vamos a abrirla, hacerles un unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Y aquí tenemos ya la pieza montada de Majin Buu contra Kid Buu de Cloud Studios, escala 1:6. Esta pieza se puede poner tanto anime como manga. Ahorita la tenemos en manga. Ahorita les vamos a explicar por qué en manga. Les vamos dando una pista por las manitas. Ahorita vamos a cambiarla también. Esta pieza para mí, no sé para Mayra, yo creo que de las que hemos abierto hasta el momento de Cloud Studios es una de las mejores que hemos abierto. Esta y como lo mencioné anteriormente ahí en algunos shorts, la de Vegeta versus Nappa. ¿O a ti qué te parece?
Pues es una pieza muy impresionante. Está grande, ¿eh? Para Muy hacer grande. escala 1.6, está grande, está muy, muy ancha. Vamos a sacar las medidas y todo para que ustedes las vean. Se las dejamos por ahí también las medidas para que puedan verlo, porque la verdad está muy impresionante esta pieza. Me gustó mucho desde el momento que la abrí. Vamos a empezar con la cajita que siempre nos viene en las piezas de Cloud Studios. Tiene la imagen de la figura. Tiene sus guantes. Su brochita para el polvo. Y una tarjetita. Y su plaquita. Tenemos la pieza 115 de 170. Estoy viendo la plaquita, está muy padre, ¿eh? Les dejamos por ahí unas imágenes. Me gustó porque vienen los dos personajes, Majin Buu y Kid Buu. Está muy padre esta plaquita. La verdad me gustó mucho. Y si puedes ponerla. Bien, como les mencionaba en un principio, esta pieza la pueden poner como si fuera anime o manga. Ahorita la tenemos puesta con como si fuera manga, si no mal recuerdo. La manga, los guantecitos o las manos más bien. Viene, ¿te fijas? Parece como si fueran como unos guantes de box, Oh, sí. como unas manoplas. Se ve como si fuera una manopla completamente. Y la diferencia del anime es que viene con sus deditos, con sus 5 deditos. Viene con los 5 dedos. Y el anime y el manga viene con guantecito. Está muy padre. Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Con los deditos o con la manopla? La manopla se me figura más a la caricatura. Y creo que en la caricatura viene con los 5 dedos, ¿eh? No recuerdo. Creo que sí, viene con los 5 dedos. Coméntenos ahí. Déjenos por un comentario. La caricatura viene con los 5 dedos o con la manopla. Según yo, viene con los 5 dedos, pero la verdad no me acuerdo muy Yo bien. me acuerdo. Vamos a ponle la otra. A ver quién se acuerda. Vamos a dejarla ahorita con los 5 deditos. Y ahora sí, vamos a comenzar por la base. La base muy espectacular, la verdad me gustó mucho, muy dinámica. Se ve mucho dinamismo en la base. Vamos a empezar con el color y la textura, la parte de abajo de las piedras. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Mayra? Muy bonita. Tiene como si fuera una explosión que cayó en las rocas y van volando todas las piedritas. El color. Que más que explosión es por el golpe que le da en la panza a Kid Buu a Majin Buu. Sí. Por eso se ve así. Las sombras muy bien detalladas. En la parte baja, más oscuro y va siendo más claro. Muchas piedritas como sueltas. Me gustó el arbustito. El arbusto, el zacate. Zacatito aquí. Es un poco diferente, o son mis nervios de que es un poquito diferente este arbusto a Como más las picudito. anteriores. Ajá, a las anteriores que Siento habíamos como traído de más Clouds, ¿no? picudito. Ajá. El color de la piedra, la textura y todo es la misma que otras piezas que hemos traído de Clouds Studios. Eso es un buen punto para Clouds, que están haciendo las bases muy similares y eso queda muy bien para las personas que están juntando todas las piezas de Clouds como conjunto. Esa línea les va a quedar muy bien. Nosotros somos unos de ellos. Espero traer las demás piezas que nos faltan de Clouds. Me gusta que sean las bases muy similares las de todos. ¿Qué más? ¿Qué más en la base? El polvito de aquí me gusta. El polvito que está al frente, Ajá, ¿verdad? Como el este. polvo, la tierra que suelta al momento de golpear a Majin Buu. Sí. Y la parte de atrás también, estos picos que salen. Como si Como fuera más bien más como polvo, ¿no? Con tierra. Ajá. Ajá, polvo con tierra, esta parte de aquí que se va llevando las piedritas así en el aire, pareciera. Me gusta cómo se ve el movimiento de que va arrastrando la piedra y va volando aquí muchas piedritas, o sea, le da como movimiento. Ajá, el dinamismo que mencionaba en la pieza, la verdad se ve muy padre esa parte. Y pues de la base es prácticamente todo. El color está muy bien, el pasto también es un color verde, también con pigmento amarillo, mira. No es Sí. completamente pegotes verdes, no, se ve como sí pinturita amarilla y se ve muy bien porque es como que más alto que las otras piezas que habíamos traído, ¿no? El Sí, yo pasto. lo veo más alto y más picudito, sí. Se ve bien, está muy padre. Y ahora sí comenzamos con la pieza con Majin Buu. Vamos a empezar primero. Majin Buu está posado completamente sobre las rocas, como si hubiera chocado con las rocas. Por eso salen estas partes de atrás que está rompiendo las rocas, la parte del piso o una montaña.
¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me gusta cómo parte toda la piedra y el humo, las piedras volando. Me encanta Aquí esa mira, parte. sobre el mismo Majin Buu está también pegada una piedra. Del otro lado hay Ajá. también varias piedritas pegadas En la espalda. en la espalda. Ajá, en la parte donde se sale como el pie. Ahorita vamos a esa parte. Vamos primero, ¿te parece? Empezamos con las botas, con las piernas. Las botas simulan como piel. Son un Si color. te figura como piel, a mí no. ¿No? Como que. Porque está muy liso para hacer piel. Mira, Sí, viene en ¿verdad? un color, más bien en una textura completamente lisa. Nada más tiene pues la textura de las arrugas. Ajá, las arrugas donde dobla el pie. Desde donde dobla y algunos que otros talloncitos, mira. En la suela no lo alcanzo a ver yo de aquí. ¿Tiene textura? Ah, sí, mira. Sí, tiene como rayitas atravesadas en la suela. Se ve muy bien también. Es en un color amarillo como con naranja, ¿no? Sombras naranjas, sí. Y completamente liso. Nada más les digo la textura después de las arruguitas y todo eso. Está muy bien. Está un poquito más ancha que la pierna, mira. Sí, pero se ve bien. Muy bien, ¿verdad? Ujú. Y las piernas, nos pasamos a las piernas. Las piernitas que se le ven bien Ay, chiquitas. Sí, se ven bien chiquitas. A comparación de lo que él es de grande, se ven las piernas chiquitas. Eso sí tiene textura, mira. Su pantalón es azul con una textura. Pareciera, si lo ven en el video, como negro. No es negro, es un color Azul. como azulado, ¿verdad? Azul. Metálico, pareciera, porque le da la luz y alcanza a brillar un poquito, ¿no? ¿O no? Sí, un poco. Pero sí es un azul muy oscuro. Muy, muy oscuro. Y sí tiene textura, es un pantalón. Como bolitas, ¿verdad? Sí, tiene sus arruguitas atrás de la rodilla, de la misma tela. Y se le alcanza a ver su rodillita también. El huesito de la rodillita, Sí. la parte de la rótula de la rodillita se le Ajá. alcanza a ver. Y pues la otra es prácticamente lo mismo, es igual. Y ahora sí nos vamos al pantalón. O, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, no Sí. es pantalón. ¿Cómo se le puede decir? Pues sí, ¿no? Ay, Pantalón. como, no ¿O de qué sé, otra forma se le puede parece un decir? calzoncillo grandote. Bien bombacho, ¿eh? Sí. Eso sí, siempre el traje de Majin Buu siempre es muy bombacho. Este es en un color blanco grisáceo, se le podría decir. Sí, es blanco con las sombras grises. Ajá, sombras grises. Tiene algunos tallones de la batalla en su pantalón. Las costuras Tiene sus costuras de la marca. de la marca Cloud Studios, sí, porque todas estas piezas que hemos traído tienen ese mismo tipo de costura. Está muy padre. En la parte de lateral y en la parte de abajo también, mira. Sí. Los talloncitos que comenta Mayra. Y con la ropa, como también todas las piezas, muy cuadriculado, muy marcadas las partes de la ropa, ¿te fijas? Sí. Cuadriculado. A mí me gusta ese estilo, porque no le dan ese, ¿cómo se puede decir? Como curva. Ajá. En la ropa es más cuadrado y a mí se me figura más del anime, más de caricatura, en vez de que sea Sí. tan real. Y ahora sí pasamos con la parte del cinturón que tiene. El cinturón, estoy viendo que tampoco es completamente negro, ¿eh? Se alcanza a ver también un poquito azulado, ¿no? ¿O si es negro? Pero sí, yo lo veo negro. ¿Sí es negro? Sí. Para Vamos mí a sí es darle- negro. Vamos a darle el beneficio de la duda a Maya. Sí, yo lo veo Creo que negro. sí es negro, porque en el chaleco sí se alcanza a apreciar que es azul metálico, mira. El azul. Sí, es que ve aquí y ve aquí es negro, Ajá, negro. sí, el cinturón Pero sí es entonces sí negro. parece que es negro. Y la parte de acá de la hebilla, En tono dorado, con la M en negro de Majin Buu. con textura, se alcanza a sentir un poquito la textura. Si la puedes tocar también se alcanza a Sí, sentir tiene un poquito de textura la hebilla. un talloncito Y por es ahí. un dorado metálico. Un dorado metálico, sí, se ve como si fuera metal. Se ve muy bien, lo alcanza a cubrir un poco la pierna de Kid Buu, pero se alcanza a apreciar bien. Y ahora sí nos vamos a la parte de la piel de Majin Buu. ¿Qué te parece la piel? Es una piel lisa con algunos tallones de la la batalla. batalla. Ujú. Al Pero él es así, él es lisito. color rosita con Rosa. degradados, diferentes tipos de tonos de rosa, ¿no? Para Rosa, hacer... como salmoncito, no sé. Ajá. Y algo que me gustó también es la parte de atrás de Majin Buu, cómo se nota la patada de Kid Buu, cómo se estira todo el cuerpo, si lo ves, y se alcanza a notar exactamente el piecito aquí Sí. de Kid Buu, que se ve más grande a como lo tiene realmente, pero es también
por la forma que hacen ellos, que son muy elásticos. Se alcanza a ver aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece también esa parte? Me encanta cómo se ve, cómo se estira toda la piel. Y como dices tú, que se forma el piecito de... Las arruguitas que tienen, mira, todo alrededor. Se ve muy bien. Está muy padre lo que es la textura que le ponen, porque sí asemeja como si estuviera estirándose. Una roquita por ahí pegada también. Se ve muy padre. La parte de los brazos. En esos puntitos de... Negro. Ajá, en negro. Se le difuminados sus... Pues marcados sus músculos con... No tiene músculos, más bien como las Su gordito. Pero sí se alcanza a notar la división del hombro, del bíceps y del codo con un color de diferente rosa, como un rosa más oscuro. Está padre también, ambos, los dos. Y los dos tienen como tallones de la misma batalla. Muy padre. Y los guantecitos son del mismo color que las botitas. En un color amarillo con sombras en naranja, ¿verdad? Me gusta porque miren, tiene guantecitos y tiene la forma como las manos de Kid Buu, pero las del manga. A lo mejor estas manitas las tiene por dentro como Kid Buu, pero las de manga, mira. No se nota que tengan varios deditos por la forma que tiene, como si fuera un guante de box, mira. Una manopla. Sí, no se le notan como si fueran dedos, más como si fuera una manoplita. Y se ve padre la división aquí del dedo gordo. Se alcanza a notar también aquí el dedo, el índice, un poquito más largo, y a los otros parejos igual, si puedes ver en esa no. Sí, en esa. Mira, tiene un dedito separado y la... Ajá, se ve bien. Y nos pasamos con el traje, la parte del chalequito. ¿Qué tal te parece el chaleco? Me gusta porque tiene un azul como tornasol y contra luz brilla. Padre, es un azul muy oscuro, tirándole casi a negro, ¿verdad? Y cuando brilla se ve como metálico. No te creas, no le tira negro, nada más se ve oscuro, pero es como azul metálico. Pero cuando le pega la luz sí se ve el azulito metálico. Tiene como un brillo. Ajá. Se ve muy padre. Y en sus líneas doradas metálicas. A las orillas del chaleco. Sí. También está muy padre. También el color. Me gusta que esté... Y mira, se alcanza a ver en la parte de atrás también los dos puntitos que tienen en la espalda. Abajo del chaleco se alcanza a notar los dos puntitos negros también. Y pues bien pintadito, muy bien esculpido, la verdad. Muy el chaleco padre. es liso. Tiene algunas... daños de batalla también. Como tallones, rasguños. Y la cara es lo que más me gusta también de esta pieza. Bueno, antes de la cara vamos a pasarnos primero a la capa. ¿Qué tal te parece la capa? La textura. Es una textura como si fuera tela, muy gruesa, muy gruesa su capa. A pesar de que es gruesa la capa, es muy livianita, no pesa absolutamente nada. No hay problema de que sea así de larga y a lo mejor que piensen que se puede caer o puede vencerse un poco, para nada. Está muy livianita, a pesar de que es un poquito gruesa, pero es muy, muy, muy livianita. La resina con la que la hicieron es muy, muy livianita. Y la textura está muy padre porque sí asemeja tela. Me gusta el movimiento como de aire. El madrazo que le puso Kipo. Está volando así como con el aire. El color morado. Mira, también se alcanzan a ver diferentes tipos de morado. Como las sombras. Algunas sombras. También tiene sus tallones, sí, tallones de batalla. Las líneas muy cuadradas. Clásico de Clouds. Y está muy padre el dinamismo que le da la capa. Se ve muy, muy padre. Me gusta mucho lo que es la capa. La capa no es tan larga. De hecho, es más corta que a donde llega la pieza. Eso me gusta también porque no la hace demasiado larga y no le tapa a la parte de la base ni la parte del golpe. Eso está bien para que se pueda apreciar de mejor manera. Y ahora sí nos vamos a la cabeza de Majin Buu. Es un rostro redondito y se le ven sus cachetitos sobresaliendo. Él es gordito. Una expresión de dolor. Sí. Una expresión de dolor. En la parte de atrás también pequeños talloncitos. ¿Qué más? Sus tiene? gotitas de sudor. Las gotitas de sudor en color blanco, que también es clásico de Clouds porque a varias gente no le gustan las gotitas de sudor en blanco, les gustaría más que fueran transparentes. A mí me gustan cómo se ven padres. Y si te fijas también están apuntando las gotitas como para donde va el golpe. O sea, va el golpe y se va moviendo y las gotitas van apuntando para el frente.
que eso también le da mucho dinamismo a la pieza. Me gusta, no están las gotitas para abajo, ¿te fijas? No, Las gotitas sí. van como hacia el frente por el golpe que le está dando Kid Buu. ¿Qué más? Los dientes Los dientes parejos, blancos. con una línea nada más que les divide Ajá. al centro. Y no tiene así como marcados sus dientes, nada más así parejos y blancos. Los ojitos que son nada más una línea negra. Y la parte de arriba, los puntitos negros. Su antenita, ¿cómo se puede decir esto? Pues sí, antenita, su antenita de vinil. Su cucurucho, antenita, no sé, la parte de arriba de la cabecita. También está muy padre. Está muy padre la cara de Majin Buu, la verdad me gustó. La expresión que tiene de dolor. La parte de las orejas también en color negro, mira. Se ve muy, también muy lo que padre. me gusta es cómo se hunde en la panza de la patada, aquí al frente, se ve hundida. Se ve Y hundido que va entrando aquí el pie de Kid Buu. de Kid. Sí, está muy padre. El moñito por delante también, con el dinamismo, va hacia de la inercia del golpe, que también va como hacia el frente por el golpe. Y pues eso es todo de la pieza de Majin Buu. La verdad, Majin Buu muy, muy, muy padre. Me gustó la forma en la que lo hicieron, la textura, todo muy padre. Y ahora nos vamos a pasar con Kid Buu. Kid Buu, comenzamos con los pies. Bueno, el único pie que se le ve es el pie izquierdo de Kid Buu. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el pie? La botita, más bien. Tiene una botita muy parecida a Majin Buu, en amarillo, con su suela con rayitas en la suela y con unas sombras en naranja más oscuro. Un amarillo con naranja, ¿verdad? Pero ya de ahí, sí tiene como una botita que inicia aquí con esta línea dorada. Es que no sé si sea del pantalón o sea de la misma bota. Pues mira, está como el mismo color del fajito. Es verdad, no me había fijado. No sé si... Y luego como está como está por arriba del pie, de la parte amarilla. A lo mejor sí es parte del pantalón, ¿verdad? A ver, está raro. No sé si sea de parte del pantalón o parte de la bota. Yo creo que sí es del pantalón, ¿verdad? Sí, porque o puede ser algo... y tiene el mismo tono que del cinturón. Así azul, brilloso. Y con dorado igual que la hebilla. No me había percatado en eso, en dorado. Y es en un color también, igual que el chaleco de Majin Buu, también es en un color azul, mira. A lo mejor lo de aquí lo ves negro porque está medio oscuro, pero pegándole la luz alcanza a ver un color azul metálico con el dorado a las orillas. Y si te fijas por dentro se alcanza a ver un poquito, donde empieza el pantalón se alcanza a ver el dorado. Entonces no es parte del pantalón. Va a ser de la bota, entonces. Va a ser de la bota. O algo sobrepuesto que tiene ahí como de tobillera, porque no es ni del pantalón ni del zapato. ¿Te fijas? Como si estuviera sobrepuesto en medio de la bota, del pie y del pantalón, porque ahí es donde se mete, donde se oculta el pantalón. Se alcanza a ver una leve, la línea dorada de que está ahí. Se alcanza a ver. Y de ahí nos vamos ahora sí al pantalón. El pantalón, ¿qué tal? Es un pantalón muy holgado. Color blanco. Es igual que el de Majin Buu. Blanco con sombras grises, ¿verdad? Grises, sus líneas de costura a los lados. Tiene sus arrugas donde tienen que ir. Aquí donde dobla la rodilla. Muy cuadriculadas. Aquí donde estira la pierna. Donde se ven sus arruguitas. Aparte también tiene daños, como si fueran roturas del pantalón, dañones que se ven muy bien. Tiene textura el pantalón. La misma textura que el de Majin Buu. Sí. Me hace como que es más finita, no, o es la misma. No sé. A mí se me figura como que es un poquito más fina la de Kid Buu, ¿no? La textura. Un poquito más fina. Casi iguales, pero yo creo que sí es un poquito más fina el pantalón de Kid Buu que el de Majin Buu. El de Majin Buu tiene la textura como un poquito más pronunciada. Se ve como que un poquito más liso el de Kid Buu. Y ahora sí el cinturón. El cinturón es igual azul. Azul metálico. Con destellos azules metálicos, igual que la parte de la botita. Y de sus muñequeras.
Las muñequeras también es del mismo color. Mira, yo me imagino que así como están las muñequeras, está también la botita. Por eso te digo que como que es un accesorio independiente del zapato y del pantalón. Porque tiene sus líneas doradas a los lados, también con el color metálico azul. Tienes razón. Y su... ¿Cómo se dice esto? La M de Majin. La M de Majin, de Villa. De Villa con la M de Majin Buu en tono dorado metálico. La M de Majin. Porque este es... sí. Es Kid Buu, este es Majin Buu. Entonces la M para todos es como Majin, como Vegeta, Majin Vegeta. Varios. Entonces, y nos pasamos ahora sí a la parte del cuerpo, en un rosado distinto al de Majin Buu. Un poco más oscuro. Más intenso el rosa también, ¿no? Sí. Tiene más sombreado por los músculos que tiene, que le hace ver como más oscuro. Como tiene más músculos, tiene más sombras. Las sombras más oscuras, el rosa más oscuro. Sí. En la parte de la espalda, sus puntitos negros todos también. Los puntitos negros, aquí en los brazos, muy bien sombreados todos sus músculos. En la cabeza también los puntitos negros que lleva. Sí. Los músculos muy bien, vamos a ver la parte del pecho, la pancita, porque normalmente Majin Buu, que yo recuerde, no tiene marcados todo el six-pack, todos los oblicuos o parte del abdomen no los tiene marcados, no se le alcanzan a ver marcados, más que como que uno solo grandote, ¿te fijas? Sí. Se ve hasta como si estuviera medio panzoncillo. Una leve, pues, pero está mamado. Sí. Bien definidos la parte de los bíceps. Como dice Mayra, le da muy bien el color más oscuro rosa para poder distinguir más los músculos. La parte de las manos. Están marcados todos sus deditos con sus nudillos, bien marcados, definidos. Sus uñas en negro, igual que los puntitos. Y sus muñequeras igual azul, con destellos azules metálicos. Y las líneas doradas en las orillas, doradas metálicas. La mano de la versión manga no tiene dedos, como les decía, se alcanzan a ver como si fueran una manopla y nada más en el dedo gordito se alcanza a ver que tiene otro dedito, el dedo índice también, pero no se alcanza a ver la uña. Pero en el dedo gordito del manga también tiene su uñita pintada en color negro. Y ahora sí nos vamos con la cabeza, que no manches, esta cabeza de Kid Buu está bien padre, la verdad. Sacada de la caricatura, sacada del anime. Está muy padre. La expresión me encanta, o sea, su expresión de que está disfrutando golpear a Majin Buu. Su cara con los ojos en rojo. Sí, es negro como con las pupilas en rojo, ¿verdad? Ajá, negro con una pupila roja. Con una línea negrita en la parte de abajo, mira. Sí, abajo, sí, tiene una línea abajo. Como una línea de expresión. Se ve muy bien la parte de aquí arriba del ceño, el ceño fruncido también. Su sonrisa tiene marcadas sus muelitas hasta atrás. Se le ven sus muelitas atrás. Y a frente nada más es como una... ¿Cómo se dirá? Como los dientes juntos, ¿verdad? Y nomás se le ven los colmillos. Sí, se le alcanza a separar nada más por los colmillos. O sea, no tiene división entre los dientitos. No. Del frente es como uno solo sin los cortes y los puros colmillitos a los lados. Y la lengua en color azul, mira. Como un azul aqua, ¿no? Pareciera. Sí. Me gusta la lengua también porque pareciera como si estuviera húmeda. Sí, es así. Es como brillosita y le da la sensación de que está como húmeda su lengua. Está muy padre, la verdad, el ceño fruncido, todo, la parte de las orejas, igual que las de Majin Buu, también con la parte del orificio en negro. Al final de la boca, pues queda en negro. ¿Este no tiene campanita? No se le ve nada, se ve negro por ahí. Se ve negro. La parte de las orejas que le comenté en color negro, también la parte del centro, la parte de aquí arriba que decíamos, ¿cómo se llamaba? La antenita de vinil. La antenita. La parte de aquí arriba, también parte de la cabeza, está muy padre, muy bien pintada, muy delgadita, cuidado, con cualquier golpecito se puede llegar a romper. Y pues, ¿qué más de la pieza? La pieza, la verdad, top, así como conjunto las dos piezas, la verdad está muy padre. Yo la verdad no le hallo ningún detalle mal a esta figura. Todo está muy bien definido. Milagro. El movimiento que le da todo la patada al cuerpo de Majin Buu
la capa, las piedras volando, la piel estirándose, la forma del piecito al final. Los humos del frente. Los humos, o sea, le da mucho movimiento. Está muy padre esta pieza, la verdad. Para mí, yo creo que es la segunda más padre que hemos traído de Cloud Studios. Para mí la mejor hasta el momento es la de Vegeta y Nappa. Y esta, la segunda, o si no, por ahí andan, también anda entre la primera, porque esta tiene mucho dinamismo, es lo padre de esta pieza. La otra nada más es como una pose museo, pero esta es, bueno, no pose museo porque también estaba reventando el piso Nappa, pero esta es mucho más dinámica. A mí se me hace mucho más padre esta pieza que la de Nappa. ¿A ti cuál te gusta más? Esta te gusta más por el dinamismo, sí, ¿verdad? ¿A ustedes cuál les gusta más? Déjenos por ahí un comentario. La otra tiene muchos detalles, ¿sí? La llanta volando, los letreros, todo. Pero el movimiento que le da la patada, o sea, todo lo que he comentado me encanta. Si no lo han visto el otro unboxing, aquí se los dejamos para que pasen a verlo y ustedes puedan decirnos cuál les gusta más, esta o la de Vegeta y Nappa. Déjenos por ahí un comentario cuál de estas dos piezas de Cloud Studios les gustan más, o de alguna otra que hayamos traído también de Clouds, a lo mejor les gusta más que estas dos, ¿verdad? Déjenos por ahí ese comentario, cuál les gusta más. A mí está entre esta y Nappa, una de estas dos. Esta pieza, la verdad, está muy, muy padre. Si a ustedes les gusta, son fanáticos de Majin Buu, de Kid Buu, esta pieza es imprescindible en su colección de Dragon Ball, la verdad. Y ahora sí vamos a pasar con los precios, el precio tanto de la pieza, del envío y de la aduana, porque recordemos que a nosotros aquí en México no tenemos envíos gratis y aparte hay que pagar aduanas y se nos eleva mucho, tal vez casi el precio de la pura pieza nos anda saliendo casi el doble de estas piezas, entonces pues es un gasto más. Valórenlo por ahí, déjenos por ahí una suscripción porque estamos haciendo una buena inversión para podérselos traer aquí a ustedes y creo que somos el primer canal de YouTube que les traemos este unboxing. Ahora sí vamos con los precios. Primero vamos con el precio de la pieza. $429. $429 la pieza en escala 1:6. ¿Y el envío? $220. $220 del envío. Esta nos la mandaron por UPS, por eso nos salió un poquito más carito. Normalmente nos salen $130 el envío, pero nos llega por Correos de México. Esta fue por UPS, por eso se incrementa más. Y nos enviaron por UPS también por el tamaño. Como ven, es bastante grande y no nos pudieron enviar por correos. No sé por qué, no sé si es mucho más caro o a lo mejor convenga más directamente con UPS. UPS nos cobró una aduana de $65. $65, les dejamos aquí los precios y el total de la pieza en cuanto nos salió ya puesta aquí en México. Y ya sabiendo ahora sí los precios, viendo la pieza, ya que la pudimos analizar, hacerle su review, hacerle su unboxing, ¿qué te parece la pieza, Mayra? En cuestión de todo, de calidad, de dinamismo, de los detalles y con cuánto la calificarías. Yo le doy un diamante. Diamante. Porque la verdad en todo el conjunto está muy bien hecho. Muy bien hecha, muy bien pensado. Los movimientos, todo. Me encanta. Muy padre pieza, sí, diamante sin dudarlo, la verdad. Hasta que da una puntuación. No se crean, siempre da una muy buena puntuación. Nada más la del maestro Roshi que estaba por ahí. Esa, yo ya saben que le di diamante. Por ahí ya comentaron varias personas que también les gusta el diamante para esa pieza. Y esta pieza sí, sin lugar a dudas, un diamante. Definitivo. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta pieza de Majin Buu versus Kid Buu? La verdad, a nosotros nos fascinó. Déjenos por ahí un comentario. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Y pues con esta pieza, con este piezonón, con estas dos piezas de Majin Buu y Kid Buu nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, es completamente gratis, denle like a la campanita, compartan nuestros videos, compartan este video para que lo puedan ver más personas y vean si les conviene o no les conviene, para que vean si es la mejor o no es la mejor pieza de Cloud Studios. Y mi nombre es Oscar Aldana, Mayra Rangel, y nos vemos próximamente en un nuevo video y en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillantes.
brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Major Collection.